Perfecto. Buenos días entonces a todos los presentes. El día de hoy voy a hacer una pequeña presentación sobre em, actualización de forma general en el déficit atencional con hiperactividad. Bueno, en la ruta de la presentación entonces, en un comienzo voy a partir hablando algunas generalidades sobre el trastorno, posteriormente los aspectos neurobiológicos relacionados, ¿verdad?, con el TDA, posteriormente los aspectos clínicos a considerar y evaluar para posteriormente entrar en algunas líneas generales de tratamiento y para finalizar con los puntos destacados de la presentación. Entonces, como generalidades, sabemos que el trastorno por déficit atencional con hiperactividad es de los trastornos, es parte de los trastornos del neurodesarrollo y que es de los trastornos más frecuentes que vemos tanto en neurología como psiquiatría infantil. Tiene una alta prevalencia, principalmente en la población de niños y adolescentes, pero además tiene una persistencia en la adolescencia y en la adultez. Eh, Además, como importancia clínica, es que tiene una alta comorbilidad y puede afectar el desarrollo de las distintas funciones neurocognitivas y también esto indirectamente también en la estructuración psicoemocional. Se caracteriza entonces este cuadro clínico por grados variables, ¿verdad?, de inatención, hiperactividad e impulsividad, que son como los síntomas nucleares de el TDA. Y esto impacta directamente en el desarrollo del aprendizaje, el rendimiento escolar, pero además en todos los procesos adaptativos del individuo, en su funcionalidad del día a día, en su relación con la sociedad y finalmente la adaptación a su medio ambiente. El TDA entonces, además como consecuencias y en consideración a lo recientemente mencionado, es de las causas más importantes de fracaso escolar y de problemas conductuales en la infancia. En la población además presenta distintas variaciones dependiendo, o podríamos hablar de que existe distintas variaciones tanto de epidemiología como en su presentación clínica, ya siendo un cuadro igualmente heterogéneo de acuerdo a la población estudiada, al grupo etario, a las comorbilidades, y además depende mucho también, de acuerdo a los reportes de la investigación, de acuerdo a las características del muestreo y la edad del niño. Las tasas, sin embargo, de prevalencia que se han reportado a nivel internacional, se dice que fluctúan entre un 3 y un 7%, alcanzando hasta un 8,7%. Sin embargo, se ha visto que había en el último tiempo un aumento importante del diagnóstico y la pesquisa del déficit atencional con hiperactividad. Esto explicado desde un aumento en el diagnóstico propiamente tal, como también de que hubiese mayor exposición a factores de riesgo que hayan hecho que aumente en sí realmente la patología. Incluso algunas líneas de investigación sugieren que ha aumentado, que incluso estarías, a pesar de este gran aumento, incluso seguiría estando subdiagnosticado, versus otras líneas que sugieren que pudiera estar mayormente supradiagnosticado. Afecta preferentemente el sexo masculino, que esto también va variando de acuerdo a la edad, pero se va haciendo más notorio a medida que entramos a la edad escolar y adolescencia, em, que esto va entre 2 es a 1, a 5 es a 1, incluso más se ha reportado, y se sabe además que el diagnóstico en las niñas generalmente es más tardío. En Chile podemos ver que
en este estudio de epidemiología de las patologías más prevalentes en salud mental, se ve que el TDA es más frecuente incluso en sus prevalencias que en lo reportado en el resto del mundo, alcanzando un promedio en la edad escolar, que es donde se alcanza el pic de la presentación de la patología alrededor de los 7, 8 años, hasta de un 10,3% en promedio, siendo más alto, como ya mencioné, en esta edad pic, ¿verdad? Entre los 4 y los 11 años, de un 15,5%, y en edades mayores tiende a disminuir considerablemente hasta un 4,5%. Además, el predominio hiperactivo impulsivo es más frecuente que el de predominio inatento. Bueno, de acuerdo a los factores de riesgo que están involucrados, al igual que en otras patologías de salud mental, encontramos factores de riesgo genéticos, factores de riesgo ambientales, y en esta patología en particular vemos que el componente genético es muy alto, es muy importante. De hecho, los estudios con gemelos se ha visto hasta un 78% de herencia del trastorno. Además, esto se respalda desde que aumenta mucho más el riesgo el que hayan padres con el trastorno. Y además, respecto al componente genético, se ha visto que exponencialmente los estudios respecto al genoma completo humano, que eso fue un salto tremendo en la investigación, donde se han asociado ciertos genes al trastorno, pero que no son específicos del TDA, sino que también comparten genes específicos con el trastorno del espectro autista y con la esquizofrenia, por ejemplo. Por lo tanto, ciertos genes aún que se puedan como directamente atribuir al diagnóstico. Pero sí se sabe que la interacción, ¿verdad?, gen-ambiente es finalmente lo principal que va a dar tanto el diagnóstico está asociado tanto al diagnóstico como también a su presentación clínica en particular. Y respecto a esto, a los factores ambientales, se ha visto que los factores tempranos, factores de riesgo temprano, contribuyen de forma importante al desarrollo del déficit atencional. Y acá nos referimos a los factores tanto prenatales, perinatales y postnatales, donde están dentro de los prenatales principalmente la exposición a toxinas, ya por parte de la madre, el tabaquismo materno, la exposición a ciertos fármacos, drogas, algunos también tóxicos ambientales, que se ha visto una clara relación o asociación con el trastorno. Postnatal también un bajo peso al nacer, el estrés también dentro de los factores prenatales, el estrés materno también está relacionado. Y por lo tanto, entonces, como vemos en este cuadrito, es importante como si bien se ve involucrado los factores genéticos con los factores tempranos ambientales, que muchas veces nos puede dar como resultado el trastorno por déficit atencional con hiperactividad, pero posteriormente otros factores de riesgo ambientales pueden modificar también el curso de la enfermedad. Y aquí se han relacionado también distintas alimentos o deficiencias nutricionales que pudieran estar en relación también. Y esto entonces nos va a dar las distintas trayectorias de los cursos, y siempre en esta interacción también de gen-ambiente, ¿verdad? Lo que nos va a dar finalmente muchas veces la epigenética y el que se siga pasando de generación en generación también el diagnóstico, y con resultados bastante heterogéneos. Entrando entonces a los aspectos neurobiológicos que se han destacado y relacionado directamente con el déficit atencional con hiperactividad,
encontramos que se han visto distintas diferencias tanto estructurales como funcionales. En la parte estructural, ¿verdad? Las imágenes cerebrales han mostrado diferencias significativas en varias áreas. Dentro de ellas se ha mostrado una simetría importante, ausente o invertida, por ejemplo, el núcleo caudado, un menor volumen cerebral y cerebelar general, menor tamaño también del cuerpo calloso posterior, una materia gris aumentada en el córtex temporal posterior y parietal inferior, comparando con niños sin TDA. Y estas diferencias estructurales, ¿verdad? Bastante generales, podríamos decir, también particularmente se han observado las áreas anteriores del cerebro, ¿ya? Esto incluye la corteza prefrontal, donde se ve un grosor, además un grosor disminuido en la corteza cingulada anterior, y también podemos encontrar adelgazamiento cortical en las regiones frontales superiores, principalmente afectado entonces el polo más bien anterior del cerebro, pero también con una afección general. Dentro entonces de la imagenología funcional, ahora por otra parte, cerebral, revela que se posee una activación funcional global reducida y además con activaciones locales también reducidas principalmente en el área del lóbulo frontal anterior, como que esto está en línea también con lo estructural, y de los ganglios basales. Es por eso que haciendo un poco la conexión con el tratamiento del déficit atencional, el tratamiento farmacológico con metilfenidato, afecta directamente la activación en estas áreas principalmente, ¿ya? Sin embargo, este efecto varía de acuerdo a las características propias del paciente. Entonces, esta hipótesis, tanto estructural como funcional en estas estructuras, se respaldan un poco la hipótesis general de la formación del TDA, que habla de una funcionalidad frontoestriada atípica, ¿ya? Y que esto está directamente, también lo vamos a ver relacionado con las áreas principalmente de la atención, el funcionamiento ejecutivo, y la hiperactividad igualmente. Entonces, en este circuito frontoestriado estarían principalmente las alteraciones. Y en esta línea, el metilfenidato afecta la activación estriatal en formas diferentes también en personas con la patología y en pacientes que no. Bueno, la correlación clínica, vemos entonces estas alteraciones en las diferentes imágenes. Se ven estas alteraciones en las funciones ejecutivas principalmente, ¿verdad? Que son los procesos involucrados tanto en la planeación del futuro, que incluyen un razonamiento abstracto, memoria de trabajo, flexibilidad mental, y por otra parte, las dificultades de la inhibición de respuesta, que estaría en directa relación con la sintomatología de la impulsividad. Y estos hallazgos son consistentes con lo que podemos ver en los distintos estudios de neuroimagen, donde se ven principalmente anormalidades funcionales en las regiones prefrontales y ganglios basales. Voy a cerrar un segundo, porque está ahí sonando. Ahí sí, disculpen, continuando. Entonces, con esta relación entre la neurobiología y el cuadro clínico, ¿verdad? Encontramos, si hacemos como ya un despeje más específico de las distintas zonas, encontramos que la corteza dorsolateral prefrontal está relacionada principalmente con las disfunciones ejecutivas, la incapacidad en la atención sostenida y distintas afecciones también en la resolución de problemas. Esto se va a ver directamente relacionado con las alteraciones posteriores, a futuro, que da de por sí desorganización, problemas para mantener la atención, dificultad para seguir o acabar tareas, etc. Y cuando hablamos de la corteza cingulada y la corteza cingulada anterior particularmente, las dificultades para concentrarse y dificultades o
prestar problemas para prestar atención a los detalles, no escuchar, perder objetos, etc. Desde la corteza orbitofrontal está relacionado justamente con el área de la impulsividad, con su sintomatología respectiva, el área motora complementaria o premotora con la hiperactividad motora, ¿ya? Que está relacionado entonces con la sintomatología. Por otra parte, también, hablando mayormente relacionado con las alteraciones en la funcionalidad, ¿verdad?, de los distintos circuitos, encontramos que existen alteraciones y diferencias en el metabolismo de las catecolaminas, específicamente la dopamina y la epinefrina. Y acá se ha visto que parece jugar un rol central en la patogénesis del TDA. Y se ha visto que el sistema noradrenérgico estaría relacionado con la modulación de funciones corticales superiores, como justamente la función ejecutiva, atención, alerta, vigilancia. Y otros modelos también en animales han mostrado un desequilibrio principalmente a la base de los sistemas noradrenérgico y dopaminérgico en la corteza prefrontal, como ya lo habíamos visto. Y por otra parte también se han visto que existe un aumento en la densidad del transportador de la dopamina. Y es por eso también de que, por otra parte, la función del metilfenidato, como lo habíamos visto, ¿verdad? De activar esta zona, lo hace aumentando la dopamina extracelular en el cerebro de forma general y particularmente dirigidamente, mayormente en la corteza prefrontal y en los ganglios basales. Eso a grosso modo respecto a la neurobiología y la relación también con sus elementos clínicos. Pasando ahora específicamente a los aspectos clínicos, sabemos entonces que los pilares a la base, ¿verdad?, de la sintomatología del TDA es la hiperactividad, impulsividad y los problemas para la atención. Esto en distintos grados puede afectar mayormente a uno u otra sintomatología. Cada uno entonces de estos síntomas nucleares tiene su propio patrón y curso de desarrollo, y por lo general las eh, quejas de los síntomas pueden venir no directamente de los pacientes, sino más bien de los padres, profesores o cuidadores. La hiperactividad y los comportamientos impulsivos es como lo primordial que se suele ver en niños más pequeños, es el síntoma nuclear que comanda. Y por lo tanto, el subtipo predominante en este rango etario de más bien preescolar a escolar temprano es más bien el subtipo hiperactivo impulsivo, y que se caracteriza principalmente entonces por una inhabilidad para quedarse tranquilo o para inhibir conductas. Acá encontramos distintas sintomatologías que nos permite identificar, ¿verdad?, esta sintomatología de la hiperactividad y la impulsividad, como por ejemplo la dificultad para mantenerse sentado, sentimiento de intranquilidad, que esto principalmente se da mayormente en los adolescentes, ¿ya? Que en el fondo, a medida que va pasando el tiempo, va cambiando un poquito el fenotipo, desde un subtipo más bien hiperactivo y impulsivo hacia otro menos hiperactivo, con más tendencia en la adolescencia y adultez a la inatención, pero siempre se mantiene, o lo que se ha visto que se reporta, el sentimiento de intranquilidad como una forma de manifestarse la hiperactividad. Y hablar excesivamente, dificultades para esperar los turnos, etc. Bueno, entonces, como esto básicamente es bastante parecido a lo que ya mencionaba, que en edades más pequeñas es lo que predomina, ¿verdad? El pic a los 7, 8 años. Y por otra parte, importante el factor de la impulsividad, que a la larga
se ha visto que se suele relacionar con el ambiente. Y esto también relacionado con las consecuencias futuras del TDA, como por ejemplo un adolescente que se relaciona en un ambiente con acceso a sustancias o a otras conductas de riesgo, pueden tener mayor posibilidad de involucrarse en ese tipo de conducta. Y como podemos ver entonces, este trance entre la hiperactividad y posteriormente el predominio inatento, se ha visto por el contrario que los síntomas impulsivos usualmente persisten a lo largo de la vida. Por eso también es tan importante el seguimiento y la mantención. Bueno, pasando al otro de los síntomas cardinales, entonces la inatención, ¿verdad? Se caracteriza por una habilidad reducida de enfocar su atención y principalmente la atención en los detalles, y se ve relacionado con una velocidad reducida del procesamiento y respuesta cognitiva. Los niños con este subtipo son descritos con un ritmo cognitivo más enlentecido y frecuentemente se describen como soñando despiertos, desconectados del ambiente. Y acá las quejas típicas que aparecen y que muchas veces se camufla porque no tienen tanta alteración em, motora, ¿verdad? Son en relación a problemas cognitivos y académicos. Acá están los síntomas como la descripción o la forma en que se podría relacionar o pesquisar la sintomatología de la inatención, que son básicamente los descritos por el DSM-5. Y acá esto es un resumen, ya que habla un poquito de lo mismo, pero que en relación a las categorías diagnósticas, pese a que sabemos que la práctica clínica es más importante o pareciera tener un mejor respaldo, más bien una mirada dimensional del trastorno por las diferentes áreas que se ven involucradas, ¿verdad? Y además nos da un enfoque más integral, pero sin embargo los diagnósticos categoriales también son importantes, y acá está la descripción de acuerdo al DSM-5, ¿ya? Con la sintomatología propia de la hiperactividad y de la inatención, que es la misma que mostré anteriormente. Y para su diagnóstico, entonces, se requiere 2 síntomas nucleares, más, en menores de 17 años, 6 o más síntomas específicos mencionados abajo, y en mayores de 17 años, 5 más síntomas específicos. Requiere estar más de 6 meses con el cuadro clínico, que el inicio de la sintomatología sea antes de los 12 años, considerándolo como un trastorno del neurodesarrollo, ¿verdad? Y los subtipos también que se describen de predominio inatento, predominio impulsivo hiperactivo y el combinado. Y por último, como uno de los criterios, ¿verdad?, básicos para hablar de un trastorno propiamente tal, es que haya una alteración, una afectación importante em, en el funcionamiento diario del paciente. Y para ello, entonces, esto se ve y hay que evaluar de forma multidisciplinaria también las funciones, las actividades académicas, sociales o ocupacionales. Además, las habilidades sociales comúnmente se ven deterioradas, los problemas con la inatención también pueden limitar algunas oportunidades de adquirir habilidades sociales o responder a señales sociales. Em, los síntomas o comportamientos hiperactivos e impulsivos pueden también generar algún tipo de rechazo por sus pares, y en general se ven distintas consecuencias negativas en la funcionalidad social, con pobre autoestima, riesgo aumentado de otras patologías en el área más anímica, y esto en general, las consecuencias pueden mantenerse en el tiempo si es que no hay un adecuado tratamiento. Bueno, esto un poco lo mismo, las distintas características que se pueden alterar o afectar principalmente. Y respecto a la evolución clínica, que es algo como reforzando la idea anteriormente descrita, en la etapa preescolar más bien predominio de inquietud, impulsividad, tendencia disruptiva. Posteriormente, en la etapa escolar comienza a hacerse más relevante la inatención,
con problemas para mantener un trabajo escolar sostenido en el tiempo, y esto puede verse directamente reflejado en el rendimiento escolar. Además, puede persistir en muchos casos la impulsividad y la hiperactividad, por lo que frecuentemente comienzan las distintas dificultades con los pares. Ya además, en esta misma línea, con su afectación funcional, comienzan a aparecer comorbilidades también. En esta etapa, entonces, lo más frecuente es la presentación combinada. Posteriormente, en la adolescencia, la hiperactividad se reemplaza por esta sensación de inquietud interna, persiste la inatención y la impulsividad. Em, y posteriormente, en la adultez, puede continuar con problemas en la concentración, por lo que frecuentemente cambian de actividad, no finalizan los proyectos, se mueven de lugar de trabajo, la conducta tiende a ser más bien desorganizada, lo que tiene un impacto también en su funcionalidad y sociabilidad. Necesitan recordatorios constantes, postergan reiteradamente lo que tienen que hacer y pueden presentar una conducta explosiva, y que esto también está en relación con comorbilidad anímica y también con otros resultados negativos a futuro. Como, al ser un trastorno del neurodesarrollo, y se ha visto igualmente que a medida que se desarrolla, a medida que se va madurando las conexiones cerebrales y estructuras también, se ve que en una gran parte de los casos tienden más bien a disminuir en su intensidad con el paso de los años, o incluso desaparecer la sintomatología. Pero igualmente hasta un 40% se ve que existe persistencia de los síntomas. Y por eso es tan importante también una adecuada pesquisa, seguimiento y tratamiento adecuado. Ahora, entrando entonces a las líneas generales de tratamiento, sabemos que los dos pilares en la mayoría de las patologías en psiquiatría son, por una parte, la- el área más bien intervenciones psicológicas, y por otra parte las farmacológicas. Entonces, partiendo por la primera línea de intervención, lo primero, la psicoeducación es sumamente importante, eh, el poder explicar también tanto a los familiares como a los pacientes mismos, y a intervenciones escolares, donde sea necesario, eh, considerando como una condición crónica que potencialmente puede ser de por vida, y que es importante también el poder entregar la información de forma que el ambiente puedan entender. Ya es importante entonces la forma del lenguaje, usando comparaciones, metáforas, de acuerdo al nivel intelectual del paciente también. Pedirle, es importante asegurarse que la familia y el paciente entiendan el diagnóstico, desmentir mitos, concepciones erróneas comunes en relación tanto al diagnóstico como al tratamiento. Es importante explicar también y entender que no existe un examen que diagnostique el TDA, sino que el diagnóstico es clínico. Explicar las distintas líneas de tratamiento para poder también elegir en conjunto la línea de intervención. Por lo tanto, la psicoeducación es un pilar fundamental en un inicio. Posteriormente, se ha visto que la mayoría de las guías de tratamiento recomiendan intervenciones conductuales en combinación con medicación, como los dos pilares de tratamiento. Y acá las intervenciones conductuales suelen ser la primera línea de tratamiento psicológico, principalmente en los niños pequeños y cuando existen clínica y sintomatología más bien leve, ya pensando como en un instalación gradual de las posibilidades de tratamiento. Sin embargo, se ha visto que también en otros estudios el tamaño del efecto para los síntomas centrales son poco sustanciales, ¿ya? Por eso que se recomienda principalmente las dos intervenciones. Otro
enfoques psicológicos usados también incluyen intervenciones conductuales en las salas de clase, entrenamiento de habilidades sociales y organizacionales, terapia basada en la meditación y terapia cognitiva. Siempre de acuerdo a la edad también del paciente, el tratamiento debe ser individualizado, considerando las características, las comorbilidades, la red también de apoyo por parte de la familia, etcétera. Eh, Además, se ha propuesto que algunas intervenciones en la dieta pudieran tener algún rol, pero esto es controversial, la verdad. Y acá algunas de los lineamientos son de excluir ciertos alimentos, suplementos, pero lo que sí se ha visto, que en el fondo y generalmente se apunta al disminuir los aditivos artificiales, ya los colorantes, saborizantes, preservantes. Muestra un efecto que es positivo, pero con un tamaño de efecto pequeño. También los ácidos grasos poliinsaturados, el omega 3, son los suplementos con más respaldo de efectos positivos. Sin embargo, tampoco está claro en qué pacientes, si cuando existe una deficiencia de cierto, por ejemplo, de ácidos grasos o para todos los pacientes. Pero sí se ha visto que ahí hay un respaldo respecto a esto. Esto, un poco lo mismo. Entrenamiento cognitivo, entonces, acá se ha visto un interés creciente en esta línea basado en los recursos informáticos como tratamiento del TDA para apuntar directamente en los diferentes déficits neuropsicológicos, como la memoria de trabajo, atención, inhibición. Acá está basado en la noción de la plasticidad neuronal y, por lo tanto, apunta a una reorganización de la estructura y de la función cerebral. Y estos modelos apoyan las teorías neurofisiológicas que estarían mediados estaría mediada la patogénesis del TDA en un recurso cognitivo limitado y eventualmente esto llevaría a un fortalecimiento y un funcionamiento mejorado a partir de esta base. Acá este cuadrito resume un poco las distintas sugerencias que hay de acuerdo a la gravedad, ¿verdad?, de los casos. En primera línea están los psicoestimulantes. En segunda línea acá se propone como primera línea, pero se sabe que es más bien segunda línea la tomoxetina y otros fármacos ya de tercera línea, la guanfacina de liberación prolongada y otras alternativas. Esto idealmente junto a terapia cognitivo-conductual. Este es un estudio que quise agregar porque en realidad es muy importante cuando hablamos de TDA considerar este estudio, que es de los más grandes que se ha hecho de seguimiento para tratamiento de TDA. Fue un estudio longitudinal multicéntrico durante 14 meses de seguimiento con un total de 575 niños. En la muestra final hubo 4.478, todos con diagnóstico de TDA en un rango de edad de 7 a 10 años, ya que procedían de diferentes lugares y se incluyeron además pacientes con trastornos comórbidos. Acá se randomizaron en 4 grupos de seguimiento, uno con tratamiento con metilfenidato de liberación inmediata, el grupo B con tratamiento conductual intensivo, grupo C tratamiento combinado y el D tratamiento habitual en la comunidad. Y las conclusiones que se encontraron fue que el abordaje multimodal, es decir, con tratamiento farmacológico y terapia cognitivo-conductual fueron el gol estándar. Se vio que existe una superioridad del efecto con tratamiento farmacológico a los 14 meses y esto sigue siendo evidente más a largo plazo, a los 24 meses de seguimiento. También se vio que la medicación estimulante para el TDA es altamente efectiva y es al parecer más efectiva que la terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, tiene distintas
beneficio el agregarlo hacerlo un tratamiento multimodal en relación a los resultados con mejores resultados con menores dosis, mayores y mejores resultados a largo plazo, etcétera. Acá se vio que no había evidencia de que se aumentaran, por ejemplo, el riesgo de síntomas psicóticos. Además, se vio persistencia de los síntomas en la mayoría de los casos de la edad adulta. Se vio que en lo relativo a la seguridad y efectos adversos de los tratamientos farmacológicos, el metilfenidato a largo plazo se describe como seguro, y las principales como efectos adversos estarían en relación a una pequeña reducción en la talla final esperada, con un centímetro y medio, entre 1 y 1,5 centímetros aproximadamente a largo plazo. Y además, em, se podría considerar como un impacto importante el de la talla, pero siempre hay que poner, por supuesto, que en una balanza riesgo-beneficio. Lo otro como importante a considerar son los potenciales riesgos cardiológicos, que esto es importante en la evaluación previa y en el seguimiento del tratamiento. Entonces, como puntos destacados, resumiendo un poco toda esta información, entendemos que el TDA es una condición que es muy importante debido a su alta prevalencia, la persistencia que tiene a lo largo de la trayectoria vital y con importantes resultados adversos que se pueden extender más allá del individuo afectado, sino más bien resultados adversos también con impacto social. Esto relacionado a mayores resultados de consumo de sustancias, de asociación con mayores problemas con la justicia. Además, se ha visto, también se encontró en los estudios anteriores que mencioné, una mayor mortalidad temprana en estos individuos. Por lo que vemos que los resultados adversos son bastante importantes, y de ahí también la relevancia de una adecuada intervención. Los síntomas centrales, entonces, hiperactividad, impulsividad e inatención, repercuten en una serie de áreas, incluyendo tanto el rendimiento escolar, ocupacional, las conductas, interacción social, accidentes, entre otros. Un diagnóstico adecuado y sus comorbilidades requiere de una acabada evaluación clínica, ya que no, en el fondo tenemos que ir mucho más allá, ya eso apuntaba con lo del un enfoque más bien dimensional, para que en el fondo esto no sea solo una evaluación de la sintomatología, sino que más bien de toda esta afectación en las distintas áreas del individuo. Para esto es necesario entonces diversas fuentes de información de los distintos contextos donde se desarrolla, con un análisis reflexivo que considere tanto las etapas del desarrollo y los distintos diagnósticos diferenciales y comorbilidades también asociadas. Como vimos anteriormente, la comorbilidad del TDA con otros padecimientos psiquiátricos es bastante común dentro de lo que vemos más asociado con otros trastornos del neurodesarrollo, como los discapacidad intelectual, el TEA y otras alteraciones, y también está muy directamente relacionado con los trastornos más bien conductuales, como trastorno posicionista desafiante, trastorno conductual directamente, y como consecuencia del diagnóstico, muchas veces también está en relación con los trastornos del ánimo. Por lo tanto, podríamos decir que es más la regla que la excepción el encontrar comorbilidad en estos pacientes, y si no son detectados a tiempo, tienen una repercusión en el pronóstico. El tratamiento con psicoestimulantes cambió el pronóstico de la mayoría de los niños y por lo tanto constituye el gol estándar del tratamiento, con efectos positivos tanto en los síntomas centrales como en las consecuencias de estos. Sin embargo, siempre hay que considerar la importancia también que tiene el tener un enfoque multidisciplinario, em, no solo psicológico, sino que también en las distintas áreas de intervención, ya que
En muchos casos hay que evaluar de acuerdo también a las posibilidades, pues que no haya tolerancia, a pesar de que en general es seguro y bien tolerado, pero en algunos casos puede no haber mucha tolerancia, puede no haber una buena red de apoyo, o por distintas características y además porque se potencia el efecto, siempre es importante entonces tener esta visión más bien global. Eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias por su atención.